Hernán Cadavid a Vladimir Fernández: usted es magistrado, no defensor de Petro. Una controversia que pone a prueba la independencia judicial en Colombia. En un escenario político cada vez más polarizado y complejo, las tensiones entre los poderes públicos en Colombia vuelven a ser protagonistas. Esta vez el cruce de declaraciones entre el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, y el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, ha generado un terremoto mediático y político que pone sobre la mesa una pregunta clave. ¿Hasta qué punto puede mantenerse la independencia judicial cuando los vínculos políticos previos de un magistrado son tan cercanos al Poder Ejecutivo? Todo comenzó cuando Fernández, magistrado recientemente elegido para integrar la Corte Constitucional, solicitó suspender de manera provisional una investigación que actualmente adelanta el Consejo Nacional Electoral, CNE, contra el presidente Gustavo Petro. La acción que generó la solicitud fue una tutela interpuesta por la defensa del mandatario, con el objetivo de frenar las indagaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Esta petición no cayó bien en la bancada de oposición, especialmente en figuras como Hernán Cadavid, uno de los congresistas más vocales del Centro Democrático. Para Cadavid, la actitud del magistrado Fernández no solo es inapropiada, sino que representa una amenaza directa a la credibilidad del sistema judicial. Lo que está haciendo el magistrado Vladimir Fernández es una vergüenza para la justicia colombiana. Venía de ser el jefe jurídico de la presidencia de Gustavo Petro, llega a la Corte Constitucional y no actúa como magistrado, actúa como un abogado litigante apoderado en favor de Petro, aseguró. Las declaraciones del congresista no son aisladas ni sin contexto. Fernández fue secretario jurídico de la presidencia durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro, un cargo de alta confianza que lo posicionó como uno de los hombres más cercanos al núcleo duro del Ejecutivo. En 2023, su nombre fue incluido por el propio presidente Petro dentro de la terna de candidatos a la Corte Constitucional. La elección finalmente le favoreció, lo que desde entonces ha generado suspicacias sobre su imparcialidad en casos que puedan involucrar al presidente o a su administración. La crítica de Cadavid se centra precisamente en este punto, la cercanía personal y profesional entre Fernández y Petro, y cómo esa relación podría estar interfiriendo en decisiones de alto impacto judicial. Para el representante es claro que el magistrado debería declararse impedido en cualquier proceso donde se discutan intereses del presidente, especialmente cuando se trata de investigaciones que podrían comprometer su legitimidad electoral. Vladimir Fernández se tiene que separar de todas las actuaciones que incorporen o toquen al gobierno Petro porque está dedicado a defenderlo y beneficiarlo, y para eso no es la justicia ni mucho menos la Corte Constitucional, advirtió Cadavid, con una firmeza que ha resonado entre los sectores opositores al actual gobierno. El caso que ha desatado esta tormenta judicial y política gira en torno a una acción de tutela presentada por la defensa del presidente Petro contra una decisión de la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Esta instancia judicial había determinado meses atrás que el CNE sí tiene competencia para investigar las presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022. Ante esa decisión, el equipo legal de Petro acudió a la tutela como un recurso para tratar de anular esa competencia, lo que llevaría, de ser acogido, a la paralización de todo el proceso. La Corte Constitucional, al recibir la tutela, la asignó al despacho de Fernández. De inmediato el magistrado solicitó una medida provisional para suspender temporalmente la investigación del CNE mientras se decide de fondo sobre la validez o no de la decisión del Consejo de Estado. Fue esta movida la que encendió las alarmas de la oposición. La gravedad de este caso radica en varios factores. Primero, la investigación del CNE tiene un límite de tiempo, caduca en junio de 2025, exactamente 3 años después de las elecciones que dieron como ganador a Gustavo Petro. Esto significa que si la investigación se congela por unos meses más, podría quedar archivada sin que se haya resuelto el fondo del asunto, lo cual sería interpretado por muchos como una forma de impunidad. Segundo, esta acción judicial ocurre en un contexto donde el gobierno ha venido logrando avances estratégicos en la recomposición de órganos de control, lo cual ha sido interpretado por críticos como una ofensiva para blindarse políticamente. Un ejemplo claro es la reciente elección del abogado Álvaro Echeverry como nuevo magistrado del CNE. Echeverry, vale recordar, fue el responsable del proceso legal que permitió al pacto histórico recuperar alrededor de 500.000 votos durante las elecciones legislativas de 2022. Su elección, hecha por el Congreso en pleno en reemplazo del exmagistrado César Lorduy, cercano a Cambio Radical, ha sido leída como un triunfo del petrismo en su intento de tomar control de esa entidad.
Así las cosas, para figuras como Cadavid, se está fraguando una estrategia que combina acciones judiciales y maniobras políticas con el propósito de frenar la investigación que compromete al presidente. El petrismo está jugando con dos fichas: por un lado, la tutela en la Corte Constitucional, y por el otro, el control de mayorías en el CNE. Es una jugada a dos bandas para salvar al presidente Petro del escándalo que podría poner en duda la legalidad de su elección, declaró. El debate sobre la legitimidad de los nombramientos en órganos de control no es nuevo en Colombia, pero casos como este renuevan la discusión sobre la necesidad de reformas profundas que garanticen la independencia real de la justicia frente a los intereses del poder político. Diversos analistas constitucionales han advertido que si bien es legal que el presidente terne candidatos para la Corte, también es responsabilidad del sistema garantizar que quienes lleguen a esos cargos actúen con total neutralidad. En este contexto, la solicitud de medida provisional por parte de Fernández no solo es vista como jurídicamente polémica, sino también como éticamente cuestionable. El hecho de haber sido funcionario de confianza del presidente, y ahora estar a cargo de decisiones que pueden beneficiarlo directamente, plantea una duda razonable sobre su capacidad para actuar con objetividad. La ciudadanía, por su parte, no es ajena a este debate. En redes sociales y medios de comunicación se multiplican las voces que cuestionan la aparente instrumentalización de la justicia. Muchos se preguntan si, detrás de la legalidad de ciertos movimientos judiciales, no se esconde una estrategia deliberada para proteger al mandatario de futuras sanciones o escándalos. Y es que en un país con una historia marcada por la politización de la justicia, estos episodios no hacen más que aumentar la desconfianza institucional. Por su parte, el magistrado Fernández aún no se ha pronunciado públicamente frente a las declaraciones de Cadavid ni sobre las solicitudes de impedimento que, según diversas fuentes, ya han empezado a radicarse ante la Corte. Sin embargo, el país estará atento a las sesiones de la Corte Constitucional que se realizarán en las próximas semanas, pues allí se discutirá si se concede o no la suspensión de la investigación en el CNE. Una decisión en ese sentido podría ser determinante para el futuro político del presidente y también para la credibilidad de la Corte Constitucional como garante de la institucionalidad. ¿Podrá la Corte mantenerse firme ante las presiones? ¿Tomará el magistrado Fernández la decisión de apartarse del caso para evitar conflictos de interés? ¿O persistirá en su actuación, dejando el desenlace en manos de sus colegas magistrados? Mientras tanto, el debate sigue creciendo. Desde el Congreso, varios sectores han comenzado a exigir mayor transparencia en los procesos judiciales que involucren al presidente. También se han planteado propuestas para modificar la forma en que se eligen los magistrados de las altas cortes, a fin de evitar que lleguen con compromisos políticos previos. Lo cierto es que lo que está en juego no es solo el futuro de una investigación electoral, sino la confianza de todo un país en sus instituciones. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, no puede estar sujeta a dudas razonables. Y si los actores involucrados no dan señales claras de transparencia y ética, el costo para la democracia colombiana puede ser alto. ¿Qué opinas tú sobre esta controversia? ¿Crees que el magistrado Fernández debería apartarse del caso por conflicto de intereses? ¿Consideras que el gobierno está interviniendo indebidamente en los órganos de control? Queremos conocer tu opinión. Déjala en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún análisis. En Voces del Poder te contamos lo que otros prefieren callar.